Antes de empezar, si te gusta suscríbete para poder traerte más documentales como este. La boda perfecta, el destino inesperado. George Smith IV parecía destinado a una vida estable y cómoda, rodeado de afecto. Hijo de un comerciante de licores de Greenwich, Connecticut, sus padres lo describían como carismático, trabajador y encantador. Amante de la diversión, sociable y con un contagioso sentido del humor, George no solo era el heredero del negocio familiar, sino también el tipo de joven cuya presencia llenaba todos los espacios por los que pasaba. Su matrimonio con Jennifer Hagel, una joven maestra llena de energía y calidez, fue visto por familiares y amigos como el comienzo de una nueva era. Tras 3 años de noviazgo, se casaron en un escenario de película, un acantilado en Newport, Rhode Island, con el mar como testigo. La ceremonia fue grandiosa, y su luna de miel se planeó para reflejar el mismo entusiasmo, un crucero de lujo por la costa mediterránea a bordo del Brilliance of the Seas de Royal Caribbean. Embarcaron en Barcelona a finales de junio de 2005. El barco navegaría por aguas internacionales hasta llegar a la costa de Turquía. Durante los primeros días, George y Jennifer se integraron fácilmente a la vida a bordo, visitas a puertos históricos, cenas temáticas y largas noches en el casino. Pronto entablaron amistad con otros recién casados, como Paul y Galina Kvitnitsky. Sus interacciones fueron relajadas, llenas de risas y oportunidades para tomar fotos, mientras el barco seguía su rumbo aparentemente sin incidentes. Pero comenzaba a surgir un patrón de comportamiento. George, según algunos, no toleraba bien el alcohol. Unas cuantas cervezas bastaban para alterar sus sentidos. Aún así, parecía disfrutar, sobre todo en las mesas de juego, donde a menudo jugaba con otros pasajeros. Jennifer, por su parte, pasaba largos ratos jugando al blackjack, mientras que George prefería los dados. Todo indicaba que eran una pareja en plena celebración de la vida. Noche tras noche, la pareja seguía la misma rutina: cena, juegos, fiestas. Y en la madrugada del 5 de julio, en Kusadasi, Turquía, esta rutina se repetiría por última vez. La última imagen de George con vida fue captada por las cámaras del casino. Aparece jugando a los dados junto a Joe Saskin, un joven universitario de California. Poco después, se ve a Jennifer jugando sola. Los acompañaban otros pasajeros, entre ellos un grupo de jóvenes ruso-estadounidenses, los primos Zachary y Greg Rosenberg, y Rusty Kaufman. Según informes, estos universitarios visitaban con frecuencia las fiestas del barco, atrayendo la atención y forjando vínculos con varios pasajeros. Esa noche, George y Jennifer parecían particularmente entusiasmados. Aparentemente ebrios, interactuaron con los demás expansivamente. En un momento dado, George dejó el grupo para sacar más dinero de su cabaña. Según sus familiares, llevaba un reloj caro en la muñeca, un Breitling, y vestía ropa que podría dar una impresión errónea de su situación económica. Bree Smith, la hermana mayor de George, cree que esto pudo haber contribuido a atraer atención no deseada esa noche. A última hora de la mañana, Paul y Galina Kvitnitsky se despidieron de la pareja y propusieron que la noche terminara allí. Todos estaban visiblemente disgustados. George, sin embargo, decidió quedarse. 2 horas después, desaparecería sin dejar rastro. A la mañana siguiente, mientras el barco atracaba en la costa turca, una adolescente alemana, fotografiando el paisaje desde su camarote, captó una imagen perturbadora. Una gran mancha oscura en la capota de uno de los botes salvavidas. Era sangre. Se notificó a un empleado del barco, y los registros de la tripulación pronto identificaron que los ocupantes del camarote 9062, George y Jennifer Smith, estaban desaparecidos. Se activó el protocolo. Se iniciaron las investigaciones preliminares a bordo, y los primeros informes de personas desaparecidas llegaron al sistema interno. Jennifer fue localizada en el spa del barco, donde aparentemente había acudido para un masaje. Para entonces, estaba sola.
Según su declaración inicial, se despertó sin recordar nada de la noche anterior y asumió que George se había acostado con sus amigos. No le extrañó su ausencia. Esta explicación, sin embargo, suscitaría dudas de inmediato entre los investigadores y su propia familia. ¿Cómo pudo un recién casado desaparecer de madrugada y su esposa darse cuenta horas después, sin hacer nada? ¿Se trató simplemente de una confusión causada por la borrachera? ¿O había ocurrido algo más en esa cabaña durante la tranquilidad de la noche? Se estaban haciendo preguntas. Y en ese momento, lo que parecía un simple viaje de celebración se convirtió en el centro de uno de los casos más misteriosos de cruceros internacionales. George Smith IV había desaparecido en el mar. Pero el rastro de su desaparición dejaría huellas mucho más profundas que las visibles en cubierta. En el próximo capítulo, seguiremos los registros finales de esa madrugada, el comportamiento de los pasajeros que acompañaban a George, las contradicciones en los testimonios y el inicio de la investigación internacional. Centrándose en el grupo visto por última vez con él, un grupo que, hasta el día de hoy, permanece rodeado de sospechas. El último juego de dados. La madrugada del 5 de julio de 2005 transcurrió como cualquier otra noche festiva a bordo del Brilliance of the Seas. El casino era, como de costumbre, uno de los centros sociales más concurridos del barco. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirman la presencia constante de jóvenes pasajeros, muchos de ellos con ánimo festivo, disfrutando de sus vacaciones de verano en Europa. George Smith aparece en escena, sonriente, concentrado en la mesa de dados. A su lado, uno de los pocos nombres que se repetiría a lo largo de la investigación, Joe Saskin, un estudiante universitario de California que se había cruzado con George y Jennifer en otras noches del crucero. El grupo estaba animado, pero todo parecía, a primera vista, estar dentro de lo esperado para un viaje de esta envergadura. Entre los clientes habituales del casino se encontraban tres jóvenes ruso-estadounidenses, Zachary Rosenberg, Greg Rosenberg y Rusty Kaufman. Formaban un trío carismático, siempre presente en las actividades sociales a bordo. Tenían entre 19 y 22 años, eran estudiantes universitarios de Estados Unidos y rápidamente captaron la atención de los pasajeros más jóvenes. Los registros de seguridad, junto con las declaraciones obtenidas posteriormente, revelan que George había consumido una cantidad considerable de alcohol esa noche. Personas cercanas a él informaron que tenía baja tolerancia al alcohol. Aún así, continuó jugando hasta la madrugada, interactuando con conocidos y, en un momento dado, regresó a la cabina para sacar más dinero, aparentemente para seguir jugando y dárselo a Jennifer, quien también estaba en el casino. Alrededor de las 2:30 de la mañana, los registros visuales escasean. El movimiento en los pasillos y las áreas comunes disminuye. Se ve al grupo de jóvenes dirigiéndose a las cabañas. Poco después, la señal de George se apaga por completo. A las 7:30 de la mañana, una joven de 16 años que viajaba con su familia abrió la cortina de su camarote. En lugar del reflejo del sol en el mar, vio algo inusual, una mancha oscura en la cubierta del bote salvavidas, justo debajo del balcón del 9º piso. Sin estar segura de lo que estaba viendo, tomó una foto. La imagen fue entregada a la tripulación y, a partir de ese momento, el protocolo cambió. Mientras tanto, en el camarote 9062, Jennifer aún no había reportado la desaparición de su esposo. Fue localizada por el personal del barco en el spa, donde disfrutaba de un masaje previamente reservado. Al ser informada de la ausencia de George, expresó confusión y afirmó no recordar los últimos momentos de la noche anterior. Su versión inicial fue simple, asumió que su esposo había dormido en otro camarote, quizás con sus nuevos amigos. El camarote de la pareja fue rápidamente sellado. Técnicos del equipo de seguridad, junto con las autoridades turcas, ya que el barco había atracado en Kusadasi, realizaron un examen forense preliminar. Las fotografías de la habitación la muestran en condiciones aparentemente normales, pero con un detalle que se volvería crucial: manchas de sangre cerca del balcón. Con esto,
la desaparición dejó de tratarse como un incidente aislado. Y quienes fueron vistos por última vez con George Smith comenzaron a ser interrogados. El enfoque inicial fue discreto. Josh Askin, Rusty Kaufman y los primos Rosenberg fueron llamados individualmente. Según registros posteriores, ninguno de ellos expresó gran sorpresa ante la noticia. Un video grabado en secreto por el padre de Askin muestra a Kaufman reaccionando con aparente conmoción al enterarse de la mancha de sangre. Pero fue una sorpresa contenida y, para algunos, ensayada. Durante el interrogatorio, todos declararon que George había regresado a su camarote alrededor de las 4 de la mañana. Ninguno pudo explicar por qué no lo habían visto desde entonces. Ninguno reportó haber visto o escuchado señales de conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo, surgieron pruebas inquietantes. Un video, grabado la misma mañana de la desaparición, mostraba a Josh y a los demás riéndose y haciendo comentarios que, como mínimo, se consideraron inapropiados, dado el incidente. El contenido del video nunca se divulgó por completo, pero las autoridades que lo vieron declararon que no reflejaba la gravedad de la situación. Aún así, nada en el video constituía prueba directa de participación en la desaparición. La investigación a bordo se enfrentó a múltiples obstáculos, la falta de testigos presenciales, un cuerpo sin descubrir y versiones que, aunque vagas, no eran fáciles de refutar. Royal Caribbean, bajo presión de los familiares y los medios de comunicación, cooperó con las autoridades, pero el entorno legal internacional retrasó el avance de lo previsto. Mientras tanto, la familia de George, aún en Connecticut, recibió sus primeras llamadas. No les habían informado de la mancha de sangre. Desconocían que la habitación había sido sellada. Para ellos, todo seguía siendo un misterio. Y la esperanza, por frágil que fuera, aún existía. George podría estar vivo. En el siguiente capítulo, la confusión inicial da paso a la movilización. La familia Smith emprende su propia búsqueda de respuestas y se enfrenta directamente al silencio de la línea de cruceros, los límites de la jurisdicción internacional y la falta de respuestas concretas. A bordo del barco, el rastro de George había desaparecido. Pero en tierra firme, comenzó un nuevo viaje. El último juego de dados. La madrugada del 5 de julio de 2005 transcurrió como cualquier otra noche festiva a bordo del Brilliance of the Seas. El casino era, como de costumbre, uno de los centros sociales más concurridos del barco. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirman la presencia constante de jóvenes pasajeros, muchos de ellos con ánimo festivo, disfrutando de sus vacaciones de verano en Europa. George Smith aparece en escena, sonriente, concentrado en la mesa de dados. A su lado, uno de los pocos nombres que se repetiría a lo largo de la investigación, Josh Askin, un estudiante universitario de California que se había cruzado con George y Jennifer en otras noches del crucero. El grupo estaba animado, pero todo parecía, a primera vista, estar dentro de lo esperado para un viaje de esta envergadura. Entre los clientes habituales del casino se encontraban tres jóvenes ruso-estadounidenses, Zachary Rosenberg, Greg Rosenberg y Rusty Kaufman. Formaban un trío carismático, siempre presente en las actividades sociales a bordo. Tenían entre 19 y 22 años, eran estudiantes universitarios de Estados Unidos y rápidamente captaron la atención de los pasajeros más jóvenes. Los registros de seguridad, junto con las declaraciones obtenidas posteriormente, revelan que George había consumido una cantidad considerable de alcohol esa noche. Personas cercanas a él informaron que tenía baja tolerancia al alcohol. Aún así, continuó jugando hasta la madrugada, interactuando con conocidos y, en un momento dado, regresó a la cabina para sacar más dinero, aparentemente para seguir jugando y dárselo a Jennifer, quien también estaba en el casino. Alrededor de las 2:30 de la mañana, los registros visuales escasean. El movimiento en los pasillos y las áreas comunes disminuye. Se ve al grupo de jóvenes dirigiéndose a las cabañas. Poco después, la señal de George se apaga por completo. A las 7:30 de la mañana,
una joven de 16 años que viajaba con su familia abrió la cortina de su camarote. En lugar del reflejo del sol en el mar, vio algo inusual, una mancha oscura en la cubierta del bote salvavidas, justo debajo del balcón del 9º piso. Sin estar segura de lo que estaba viendo, tomó una foto. La imagen fue entregada a la tripulación y, a partir de ese momento, el protocolo cambió. Mientras tanto, en el camarote 9062, Jennifer aún no había reportado la desaparición de su esposo. Fue localizada por el personal del barco en el spa, donde disfrutaba de un masaje previamente reservado. Al ser informada de la ausencia de George, expresó confusión y afirmó no recordar los últimos momentos de la noche anterior. Su versión inicial fue simple, asumió que su esposo había dormido en otro camarote, quizás con sus nuevos amigos. El camarote de la pareja fue rápidamente sellado. Técnicos del equipo de seguridad, junto con las autoridades turcas, ya que el barco había atracado en Kusadasi, realizaron un examen forense preliminar. Las fotografías de la habitación la muestran en condiciones aparentemente normales, pero con un detalle que se volvería crucial: manchas de sangre cerca del balcón. Con esto, la desaparición dejó de tratarse como un incidente aislado. Y quienes fueron vistos por última vez con George Smith comenzaron a ser interrogados. El enfoque inicial fue discreto. Josh Askin, Rusty Kaufman y los primos Rosenberg fueron llamados individualmente. Según registros posteriores, ninguno de ellos expresó gran sorpresa ante la noticia. Un video grabado en secreto por el padre de Askin muestra a Kaufman reaccionando con aparente conmoción al enterarse de la mancha de sangre. Pero fue una sorpresa contenida y, para algunos, ensayada. Durante el interrogatorio, todos declararon que George había regresado a su camarote alrededor de las 4 de la mañana. Ninguno pudo explicar por qué no lo habían visto desde entonces. Ninguno reportó haber visto o escuchado señales de conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo, surgieron pruebas inquietantes. Un video, grabado la misma mañana de la desaparición, mostraba a Josh y a los demás riéndose y haciendo comentarios que, como mínimo, se consideraron inapropiados, dado el incidente. El contenido del video nunca se divulgó por completo, pero las autoridades que lo vieron declararon que no reflejaba la gravedad de la situación. Aún así, nada en el video constituía prueba directa de participación en la desaparición. La investigación a bordo se enfrentó a múltiples obstáculos: la falta de testigos presenciales, un cuerpo sin descubrir y versiones que, aunque vagas, no eran fáciles de refutar. Royal Caribbean, bajo presión de los familiares y los medios de comunicación, cooperó con las autoridades, pero el entorno legal internacional retrasó el avance de lo previsto. Mientras tanto, la familia de George, aún en Connecticut, recibió sus primeras llamadas. No les habían informado de la mancha de sangre. Desconocían que la habitación había sido sellada. Para ellos, todo seguía siendo un misterio. Y la esperanza, por frágil que fuera, aún existía: George podría estar vivo. En el siguiente capítulo, la confusión inicial da paso a la movilización. La familia Smith emprende su propia búsqueda de respuestas y se enfrenta directamente al silencio de la línea de cruceros, los límites de la jurisdicción internacional y la falta de respuestas concretas. A bordo del barco, el rastro de George había desaparecido. Pero en tierra firme, comenzó un nuevo viaje. La familia que nunca dejó de buscar. Cuando George Smith desapareció en el mar, el dolor de la noticia se convirtió rápidamente en un ciclo continuo de duda, desconfianza y frustración para su familia. Para Maureen y George Smith III, no fue suficiente aceptar que su hijo, en su luna de miel, simplemente se había caído por la borda. No con las circunstancias que se reportaron. Y no con tantas lagunas en la cronología de los hechos. Lo que más perturbó a los Smith fue la falta de claridad en las primeras horas de la investigación. Royal Caribbean no les notificó. No se les informó de inmediato de la mancha de sangre encontrada por el joven pasajero. Y no tuvieron acceso directo a la tripulación ni a los demás pasajeros. La información llegaba fragmentada, a menudo a través de intermediarios.
Para una familia que buscaba respuestas concretas, el silencio fue tan devastador como la propia ausencia de George. Incluso en los primeros días tras la desaparición, los Smith comenzaron a cuestionar públicamente la conducta de la línea de cruceros. ¿Por qué la investigación no había sido realizada por una autoridad neutral? ¿Por qué no se había contratado a los implicados para que prestaran testimonio más exhaustivo? Y, sobre todo, ¿por qué Jennifer, la recién casada de George, parecía tan distante del proceso? Jennifer afirmó no recordar nada. Dijo que se despertó sola y, creyendo que su esposo había pasado la noche con amigos, continuó con su rutina. El detalle que le causó preocupación fue que había ido al spa esa mañana mientras el equipo buscaba a George sin éxito. Para la familia Smith, esto carecía de sentido. Para los investigadores, seguía siendo una pista inconclusa. Las preguntas de la familia empezaron a resonar en la prensa. Las cadenas de televisión locales y nacionales comenzaron a cubrir el caso. La conmoción generada por la posibilidad de un delito a bordo de un crucero de lujo provocó la intervención oficial del FBI. Ahora, el caso estaba traspasando la jurisdicción turca y la gestión de la compañía, pasando al ámbito de la investigación federal estadounidense. Los agentes federales empezaron desde cero. Recopilaron imágenes de cámaras de seguridad, declaraciones de la tripulación e informes internos de Royal Caribbean. Pero ya se había comprometido mucho. La sala había sido limpiada. Los testigos habían desembarcado. Y los pasajeros a los que se referían como los últimos en ver a George estaban de vuelta en Estados Unidos, sin cargos formales. El tiempo se agotaba. Pero los Smith no se rindieron. Financiaron a sus propios abogados, contrataron investigadores privados y siguieron cada paso de la investigación. Crearon un sitio web para recopilar información, respondieron a todas las entrevistas y, en ocasiones, fueron los únicos que mantuvieron el caso con vida. A medida que las pruebas se desvanecían, el compromiso de la familia no hizo más que aumentar. En ese momento, la relación con Jennifer Hagel se distanció cada vez más. La comunicación entre ella y los Smith se cortó. Las preguntas de la familia sobre su comportamiento esa noche no fueron bien recibidas. Jennifer mantuvo su versión, no recordaba nada, no vio nada y no podía decir nada con certeza. En 2006, aceptó un acuerdo económico con Royal Caribbean por aproximadamente $1 millón. La familia de George se opuso. Para ellos, el acuerdo puso fin prematuramente a la posibilidad de exigir responsabilidades a la empresa y puso fin a un asunto que, a todas luces, estaba lejos de terminar. Incluso sin un cuerpo, sin testigos directos y con versiones contradictorias, los Smith siguieron adelante. Presentaron peticiones, movilizaron a políticos y exigieron nuevas audiencias. Para ellos, George no desapareció solo. Había pruebas, aunque no concluyentes, de que había sido víctima de un acto violento. La presencia de sangre, su historial de alcoholismo esa noche, el grupo que lo acompañaba, los videos grabados posteriormente, todo apuntaba a algo que, como mínimo, exigía respuestas más profundas. En el centro de la cruzada de los Smith no solo residía el deseo de justicia, sino también la negativa a permitir que la falta de pruebas definitivas significara el fin de la historia. Sabían que, sin presión pública, el caso de George podría caer en el olvido, como tantos otros que ocurren en aguas internacionales, zonas grises donde la responsabilidad se diluye entre países, empresas y fronteras legales. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Durante la investigación del FBI, uno de los sospechosos accedió a prestar una nueva declaración, esta vez bajo protección legal. Y con ella llegaron nueva información, nuevos detalles y un video que nunca se había hecho público. En el próximo capítulo, exploraremos el contenido de este video. El análisis tras bambalinas de la investigación federal y las reacciones de la familia Smith ante una revelación que cambiaría para siempre la memoria del caso. Porque para ellos, aún no había un cierre, solo la verdad incompleta. Vídeos, mentiras y silencios. A medida que avanzaba la investigación,
el caso de George Smith dejó de ser una simple desaparición misteriosa en el mar. Se convirtió en un enigma legal rodeado de versiones fragmentadas, ausencias inexplicables y, sobre todo, un silencio incómodo. El FBI, ahora oficialmente al mando de la investigación, revisó todo lo recopilado en los primeros días: grabaciones de seguridad, declaraciones, informes forenses turcos y archivos proporcionados por Royal Caribbean. Fue en este contexto que surgió una nueva prueba, un video grabado por uno de los últimos jóvenes vistos con George. Este video, no incluido en los materiales iniciales presentados a la investigación, mostraba a Joe Saskin y a los hermanos Rosenberg horas después de la desaparición. La grabación no era una confesión ni contenía imágenes directas de violencia. Sin embargo, su contenido conmocionó a los investigadores y, posteriormente, a la propia familia Smith. En el video, los jóvenes aparecen riendo, haciendo comentarios ambiguos sobre la noche anterior e insinuando que George se ha ido. El tono irreverente, completamente fuera de lugar dada la gravedad de la situación, se interpretó como insensible, o peor aún, sugerente. El contenido se viralizó en los círculos de investigación y prensa. Para los agentes del FBI, el video representaba algo más que mal gusto, indicaba que los involucrados sabían más de lo que decían. Y si bien no constituía prueba penal directa, contribuía a pintar un panorama de omisión, negligencia y posible complicidad. Mientras tanto, las versiones de los sospechosos comenzaron a contradecirse. Durante un nuevo interrogatorio, uno de los jóvenes, cuyo nombre se mantuvo en reserva, afirmó que George estaba borracho, que hubo una pelea en el dormitorio y que, en un momento dado, lo dejaron solo en el balcón. Esta versión, aunque seguía siendo inexacta, planteaba una nueva posibilidad: George podría haber sido empujado, accidentalmente o no. El FBI regresó al barco para una inspección más detallada del balcón de la habitación 9062. Los expertos forenses simularon caídas, midieron distancias y analizaron los dispositivos de seguridad. Concluyeron que sería improbable, aunque no imposible, que alguien cayera del balcón sin ayuda externa, especialmente si estaba consciente. Con base en estos datos, los investigadores comenzaron a considerar dos hipótesis centrales: homicidio involuntario encubierto por terceros o un accidente posiblemente causado por negligencia de terceros. Sin embargo, ninguna de las dos contaba con suficientes testigos ni pruebas físicas para sustentar la acusación formal. Para entonces, la narrativa se había polarizado entre dos corrientes de pensamiento: por un lado, la teoría de que George había sido víctima de violencia y que los implicados habían ocultado los hechos. Por otro, la versión de que había sufrido un accidente y que los jóvenes optaron por guardar silencio por temor a represalias. Ninguna de las dos ofreció consuelo a la familia Smith, que seguía exigiendo la verdad y la rendición de cuentas. A medida que la investigación avanzaba lentamente, una nueva información reavivó la presión pública. Años después, uno de los sospechosos falló una prueba de polígrafo administrada voluntariamente durante una entrevista informal. Aunque la prueba no tenía validez legal, la información se filtró, lo que desató una nueva oleada de preguntas. ¿Por qué mentir, tantos años después? ¿Qué se seguía ocultando? Aún así, sin un cuerpo, pruebas definitivas ni una confesión, el caso seguía siendo técnicamente inconcluso. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía avanzar legalmente. Fue en este contexto que Royal Caribbean se vio sometida a una renovada presión. Familiares de otras víctimas de desapariciones en el mar comenzaron a unirse a los Smith, exigiendo normas más claras, investigaciones independientes y protección legal para los pasajeros que viajaban internacionalmente. El caso de George Smith adquirió ahora mayor relevancia. Ya no era solo el joven desaparecido en su luna de miel. Se había convertido en el símbolo de un fracaso sistémico a la hora de garantizar la seguridad y la transparencia en entornos fuera de la jurisdicción nacional. Pero quedaba un último cabo suelto.
Un detalle que nunca se había revelado públicamente: la noche de la desaparición, un empleado del barco informó haber escuchado una discusión ahogada proveniente del camarote 9062, un informe que, por alguna razón, no se incluyó en los registros oficiales. Solo ahora, años después, este testimonio finalmente sería considerado seriamente. El siguiente capítulo explora el impacto de este nuevo relato, el futuro de la investigación y el momento en que el dolor de la ausencia se convierte en una lucha pública. Porque para la familia Smith, el silencio había durado demasiado. Una década sin respuesta, un duelo sin fin. El testimonio del empleado del barco, quien afirmó haber escuchado una discusión ahogada proveniente del camarote 9062 en la madrugada de la desaparición de George Smith, añadió una nueva capa de complejidad a una investigación ya marcada por lagunas y versiones contradictorias. ¿Por qué no se incluyó este relato en los informes formales? ¿Y por qué solo ahora, tantos años después, ha resurgido el testimonio como una posible clave del caso? Esta omisión expuso un patrón que la familia Smith había sospechado desde el principio: graves fallos en el proceso de investigación, especialmente en las primeras 24 horas tras la desaparición. El aislamiento tardío de la cabina, la dispersión de los testigos y la falta de una fuerza policial neutral a bordo contribuyeron al debilitamiento de cualquier línea de investigación consistente. El FBI, incluso con los recursos disponibles, se enfrentó a un problema creciente: el paso del tiempo. Algunos testigos cambiaron sus versiones. Otros se negaron a dar nuevas declaraciones. La propia Jennifer Hagel, quien inicialmente alegó pérdida de memoria, se distanció de la investigación y optó por un acuerdo con Royal Caribbean. Para los Smith, esto fue como un abandono. Sin pruebas físicas ni cuerpo, el caso de George Smith quedó archivado en carpetas que alternaban entre inconcluyentes y abiertos. Pero para sus padres, Maureen y George Smith III, no había forma de cerrar el caso. Continuaron presionando a congresistas, participando en audiencias públicas y colaborando con otras familias que habían perdido a seres queridos en cruceros internacionales. Y, lo más importante, mantuvieron vivo el nombre de George en la prensa. En 2015, 10 años después de la desaparición, CBS News emitió un especial actualizado sobre el caso. La producción resucitó los videos, los testimonios, las brechas de seguridad y la resiliencia de la familia. Fue en este especial que el público comprendió mejor el dolor de los Smith, pero también la fuerza con la que transformaron su dolor en acción. La presión pública generada por el caso de George contribuyó a cambios significativos. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad y Protección de Buques de Crucero, que exige que los barcos en aguas internacionales adopten protocolos de seguridad más claros, con personal capacitado y cámaras en zonas críticas. La ley no resucitó a George, pero posiblemente evitó más pérdidas no contabilizadas. Jennifer, por su parte, continuó su vida alejada de los focos. En entrevistas esporádicas, reiteró su versión de los hechos: una noche marcada por el alcohol, un lapsus de memoria y un despertar solitario. Para la familia Smith, esta explicación nunca fue suficiente. Hasta el día de hoy, el caso sigue oficialmente sin resolverse. No hay acusaciones, ni arrestos, ni confesiones. El camarote 9062 fue compartido por otros pasajeros, el Brilliance of the Sea siguió navegando y la vida continuó. Pero para Maureen y George Smith III, el tiempo no curó, solo organizó el dolor. Mantienen un monumento simbólico en honor a su hijo, celebran eventos anuales en su honor y siguen buscando justicia. Porque hasta que se descubra la verdad, no habrá fin. El caso de George Smith se ha convertido en algo más que un misterio, es un hito. Un recordatorio de que, incluso entre el lujo y la promesa de seguridad en alta mar, la verdad puede desaparecer con las olas, a menos que alguien insista en mantenerla a flote. Suscríbete si te gustó para poder traer más documentales como este.